Saludos, estimado profesor Arturo Watts. Mi nombre es Marco Gutzel, estudiante de primer año de Derecho y Ciencias Políticas. En esta oportunidad tengo el placer y el orgullo de desarrollarle el tema sobre la función de la Asamblea Nacional, las normas orgánicas y ordinarias, quienes pueden presentar proyectos e iniciativas de ley y cuál es la manera de la votación de las mismas. Como primera parte, quiero detallar las funciones de la Asamblea Nacional, las cuales son tres, que están estipuladas en el título quinto, capítulo 1 de nuestra Constitución Política, en sus artículos 159, 160 y 161, las cuales las funciones de la Asamblea Nacional son función legislativa, tienen una función judicial y sus funciones administrativas. Como primer punto desarrollaré las funciones legislativas de la Asamblea Nacional, la cual está estipulada en el artículo 159 de la Constitución Política de Panamá, que señala que consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declarado. A manera de explicación, hablaremos como la función legislativa que le compete a la Asamblea Nacional. Podemos decir que es una de sus funciones principales. Cuando digo principales, quiero traer a referencia una frase de la obra El contrato social de Jean-Jacques Rousseau, la cual describe la legislación como el grado más alto de perfección que puede alcanzar uno, y describe a la vez al legislador como un hombre extraordinario dentro del Estado, ya que en este órgano radica la facultad de crear, gestionar, modificar, derogar y presentar iniciativas o proyectos de leyes las cuales serán necesarias, ojo, serán necesarias, no están ahí para legislar a su favor o para fines privados o políticos, sino para el cumplimiento y el ejercicio de las funciones del Estado, las cuales son acciones que realiza el mismo para satisfacer el bien común. En pocas palabras, representan la voluntad general, la cual está manifiesta en nuestra Constitución y detalla en especial en 17 numerales de este mismo artículo. Vamos a mencionar ahora la función judicial de la Asamblea Nacional. Cuando hablamos en general sobre la función judicial, podemos decir que es el poder del Estado cuyo objeto es administrar justicia. Pero en este caso, hablamos de la función que le compete esta vez al órgano legislativo, o sea, la Asamblea Nacional, el cual está enmarcado en el artículo 160 de nuestra Carta Magna, que expresa de la siguiente manera: es función judicial de la Asamblea Nacional conocer las acusaciones o denuncias que se presenten contra el presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema, y juzgarlos, si a ello tiene lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorio de esta Constitución o leyes. Esta función, la cual mantiene el equilibrio, el balance, el contrapeso del Ejecutivo y del Judicial, poderes que conforman el Estado. Esta función enmarca a la Asamblea en este artículo, otorgándole el poder de administrar justicia a estos dos órganos, los cuales son el Ejecutivo y el Judicial, identificando al presidente del Ejecutivo y a los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia. La Asamblea tiene la facultad de juzgarlos si así es necesario, haciendo respetar, eso sí, la Constitución y nuestras leyes. Como tercera y última función aquí mencionada, cabe destacar las funciones administrativas de la Asamblea Nacional. Las funciones administrativas de la Asamblea Nacional son deberes u obligaciones que solo este órgano del Estado tiene asignado para mantener el orden jerárquico dentro del Estado. Estas funciones están tipificadas en el artículo 161 de la Constitución Política de nuestra República de Panamá, la cual menciona 10 numerales que le tipifican cuáles son sus funciones reales, administrativas, que a ella le compete. Como segunda parte, vamos a identificar qué son las normas orgánicas y las normas ordinarias. Como primer punto, las normas orgánicas. Se denominan normas o leyes orgánicas aquellas
referidas a asuntos de tal importancia para la nación, que en su aprobación requiere de un consenso o procedimiento aprobatorio por el Poder Legislativo, detectando usualmente por la Asamblea Nacional. Usualmente las leyes orgánicas se refieren a materias vitales para la vida democrática del país, como lo son las normas constitucionales fundamentales y las libertades públicas, o la articulación de los poderes del Estado. Las leyes orgánicas constituyen una herramienta útil para ejercer cambios significativos o de vital importancia en el modo de operar el Estado, sin tener que alterar o reformular el marco constitucional. En este sentido, las leyes orgánicas son una salida intermedia para el manejo de cambios profundos en nuestra materia vital del Estado. En nuestro país, las leyes orgánicas, de acuerdo al artículo 164 de la Constitución, que expide de nuestra Constitución, dice así, que expiden cumplimiento de los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16 del artículo 159 de nuestra Carta Magna. Como siguiente punto, vamos a identificar qué es una norma ordinaria. Las leyes o normas ordinarias son aquellas que no recaen, escuchen bien, no recaen sobre la materia reservadas a la ley orgánica, cuáles son derechos fundamentales y libertades públicas, estatutos de autonomía, régimen electoral general y demás consignadas en el ordenamiento jurídico. Esto está estipulado en el artículo 164 en su párrafo B. Como tercera parte para el desarrollo de este tema, tenemos que quiénes son los que tienen las facultades para presentar iniciativas legislativas dentro del marco orgánico y ordinario. Según el artículo 165 de nuestra Constitución Política, las propuestas e iniciativas de leyes serán propuestas de la siguiente manera: cuando sean orgánicas, por comisiones permanentes de la Asamblea, ya sea comisiones de trabajo, comisiones de presupuesto. Estas son las que tienen la facultad de proponer dichas iniciativas de leyes en materia orgánica. Como punto B, por los ministros de Estado, en virtud de autorización del Consejo de Gabinete. Los ministros del Estado, que a cada uno está a cargo, tienen esa facultad, pero tienen que pasar por un Consejo de Gabinete, reunir a los demás ministros, y por medio de cuando le dan la autorización, dicho consejo pueden presentar dichos proyectos. O capítulo C, por la Corte Suprema de Justicia, detalla que el Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración, siempre que se trate de la expedición o reformas a los códigos nacionales, lo expresa claramente. Capítulo D, por el Tribunal Electoral, cuando se trate de materia de su competencia, todo lo que tiene relacionado al Código Electoral, ellos tienen la facultad de presentar proyectos, iniciativas, anteproyectos de ley, para que entonces sea debatido dentro de la Asamblea. Esto es cuando es en el tema orgánico. Cuando son ordinarias, vemos que lo que tienen la facultad de presentar estas iniciativas y proyectos de ley son, como acá dice nuestra Constitución, por cualquier miembro de la Asamblea Nacional. Cualquier miembro que conforma la Asamblea Nacional tiene esa facultad de presentar dichas leyes ordinarias, que ya tipificamos qué son estas leyes ordinarias. A capítulo B, por los ministros de Estado, en virtud de autorización del Consejo de Gabinete, como habíamos mencionado, también tienen esta facultad, tanto siendo ordinaria como orgánica. A capítulo C, por los presidentes de los consejos provinciales, con autorización del Consejo Provincial. Ya sabemos que los consejos provinciales están conformados por diferentes representantes de los distritos, y entonces cuando esto por medio hacen un consenso, pueden presentar por medio del su presidente estos proyectos o iniciativas de leyes para que entonces sean debatidos en la Asamblea Nacional. Ahora veremos cómo es el medio de las votaciones de estas normas y leyes orgánicas. Vemos que cuando son orgánicas requieren de la atención reforzada para su elaboración,
modificación o derogación. Por ello, escuchen bien, exige la aprobación de la mayoría absoluta. De la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional de Diputados. Es decir, que una ley orgánica necesita como mínimo 36 votos, ya sabiendo que tenemos 71 diputados en la Asamblea Nacional. Cuando son ordinarias, desde la óptica procedimental, las leyes ordinarias solo requieren para su elaboración, modificación o derogación la aprobación de la mayoría de los diputados asistentes a la sesión respectiva que haya obtenido el quórum. Siempre y cuando haya quórum, tienen la facultad de aprobar, modificar dichas leyes ordinarias. Es decir, con un mínimo de 19 diputados pueden aprobar por medio de primero, segundo, tercer debate estas normas ordinarias. Todo esto explicado dentro de su medio de votación está estipulado en el artículo 165 de nuestra Constitución Política. Tocando ya este punto, llego al fin a mi explicación de dicho tema. Espero que haya sido de su excelente agrado y le haya gustado y le haya quizá despertado algo con mis ciertas explicaciones. Y si hay alguna duda o algo así, me la hace saber para corregir y así mejorar nuestro entendimiento y nuestro desarrollo dentro de esta majestuosa y excelente carrera. Sin más que añadirle, se despide su servidor Marco Cus.